today, the passive voice, the structure of the passive voice, the uses that it has, exercises and questions, and finally the test practice. As always, we're going to have a test. We're going to practice the passive voice, and then we're going to be practicing for the exam with text and all that we did before. Yeah? Good. The passive voice, is that something that we use to talk? Well, in order to understand the passive voice, we first need to understand the active voice, ¿ok? Entonces, para poder hablar de la voz pasiva, primero debemos entender qué es la voz activa, ¿no es cierto? Entonces, la voz activa es un tipo de voz gramatical por medio del cual se conjuga el verbo de modo tal que el sujeto realice, ejecute o controle la acción del verbo. Es decir, que sea sujeto agente. Por ejemplo, Pedro come peras. El verbo está en voz activa, porque el sujeto Pedro realiza la acción del mismo, ¿sí? O sea, normalmente cuando hablamos de la voz pasiva, de la voz activa, perdón, estamos hablando de principalmente lo que dice acá. Lo que queremos resaltar es lo que el sujeto está realizando, ¿no es cierto? Esta acción, que es comer, acá. Entonces Pedro come peras. Está activa porque estamos hablando de lo que Pedro está haciendo, de la acción que Pedro está haciendo. ¿Listo? O sea, lo importante aquí es la acción que Pedro realiza. ¿Ok? Eso es la voz activa. So we have been talking about the active voice when we emphasize the action that is being done by the subject. But when we want to give more importance to the action and not to the person that has been doing it, we use the passive voice. Entonces decimos que la voz activa es donde enfocamos la acción. O sea, lo más importante es lo que Pedro está haciendo, la acción, ¿no es cierto? Pero esto, diremos, lo importante no es la acción, perdón, en la voz activa lo importante es Pedro, ¿sí? Que es la persona que está realizando la acción. Lo importante es el sujeto Pedro y la acción que está realizando Pedro. Pero en la voz pasiva le queremos dar más importancia a la acción y no a quien, o sea, no importa en realidad quién la ha realizado. Lo que importa es la acción, ¿sí? Entonces, en la voz activa lo que importa es quién está realizando la acción, la persona que está realizando la acción. En la voz pasiva lo que importa es la acción sin importar en realidad quién la esté realizando. Esa es la diferencia importante que tiene la voz activa y la voz pasiva. So let's check some examples. In active voice, he ate all the cookies. Él comió todas las galletas. Es la voz activa. Entonces vamos hablando de él, ¿no es cierto? Lo importante es que él comió. Él. Vamos a ver en la voz pasiva. All of the cookies were eaten. Todas las galletas fueron comidas. Entonces aquí lo que importa es la acción. Que las galletas fueron comidas. Aquí no estamos nombrando quién se las comió, cuándo las comió, no importa. ¿Listo? Lo importante aquí es que las galletas fueron comidas, la acción. Okay, let's continue. So let's check the grammatical rules of the passive voice. You construct the passive voice with the auxiliary verb to be and the past participle of the verb. So we have subject, auxiliary verb to be, and the past participle. Se forma la voz pasiva con el verbo auxiliar to be. Y el participio pasado del verbo. Entonces tenemos al sujeto, el verbo auxiliar to be y el participio pasado al verbo. Que espero que ya nos hayamos aprendido los participios pasados de los verbos importantes. Entonces, vamos a ver ejemplos. The speech is written for the president. El discurso está escrito para el presidente. Tenemos el sujeto, que en este caso sería el discurso. El verbo auxiliar to be is written, que es el verbo principal en participio pasado. Write, wrote, written. ¿Okay? Entonces el participio pasado de write is written for the president. Luego tenemos the house was built in 1975. La casa fue construida en 1975. ¿Listo? Entonces tenemos el sujeto aquí que sería la casa, verbo to be en pasado y el pasado participio del verbo para hablar de la voz pasiva. Si se dan cuenta en los dos ejemplos tenemos el discurso está escrito para el presidente. No dice quién escribió el discurso ni es importante quién escribió el discurso, sino que el discurso fue escrito. Igual acá la casa fue construida en 1975. Entonces lo importante fue que la casa fue construida. No nos habla quién la construyó, porque en realidad lo es importante. Ok.
To transform an active voice sentence into a passive voice sentence, we need to take into account some steps. So first, the subject in the sentence, in the active voice, the object becomes the subject in the passive voice, okay? First. Second, the main verb is changed by the auxiliary verb to be in the same time, just next to the principal verb in past participle. The subject in the sentence, in the main sentence, becomes the complement in the passive voice. Entonces vamos a ver, para transformar una oración activa a pasiva tenemos en cuenta los siguientes puntos. Primero, el objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. Entonces nosotros ya hablamos en clases anteriores de qué era el objeto directo, qué era el objeto indirecto, ¿no es cierto? Entonces, ya como sabemos qué es el objeto en una oración, los que no saben qué es el objeto en una oración, vuelvan a ver los videos que están en el canal de YouTube. Entonces tenemos el objeto de la oración activa, pasa a ser el sujeto en la pasiva. ¿Listo? Deja de ser el objeto y pasa a ser el sujeto para poder crear la voz pasiva. Luego, el verbo principal se sustituye por el auxiliar to be, en el mismo tiempo en el que está escrito. O sea, si yo estoy pasando una oración en presente perfecto a voz pasiva, el verbo tiene que estar en presente perfecto, o tiene que estar en pasado, el verbo principal se sustituye por to be y tiene que ser conjugado en el mismo tiempo. ¿Listo? Junto al verbo principal en participio. Entonces, cambiamos el verbo principal por el verbo to be y luego el verbo principal para la oración de voz pasiva se escribe en pasado participio. El sujeto de la oración principal pasa a ser complemento agente de la pasiva. Bueno, digamos que ahorita en este momento no vamos a entender perfectamente qué es lo que yo estoy diciendo hasta que damos los ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a intentar esto revisar y luego con los ejemplos se van a dar cuenta que la verdad es fácil. Lo que pasa es que uno dice, pasa uno, pasa dos, pasa tres, entonces como que así con las oraciones, las palabras gramaticales como que no entiendo, pero ya cuando damos el ejemplo se van a dar cuenta que es muy fácil. Entonces el sujeto de la oración principal pasa a ser el complemento agente de la pasiva. Entonces pasa a ser el complemento. El sujeto, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si miramos el ejemplo anterior, el objeto, digamos, que pudiéramos poner que aquí, por ejemplo, nosotros diríamos que el sujeto sería el presidente, por ejemplo. Pero entonces aquí el presidente pasa a ser el complemento de la oración, ¿sí? Normalmente en una oración en voz activa el presidente sería el sujeto, pero aquí pasa a ser el complemento de la voz pasiva. Entonces es un complemento agente de la voz pasiva, ¿listo? Y un cuarto paso, si hacemos mención de la oración del sujeto que realiza la acción, o sea, el sujeto agente, este irá normalmente precedido por la preposición by, ¿ok? Dice que en caso que no, en realidad puede pasar en la voz activa, que se mencione quién es el que está haciendo la acción, aunque no es importante, lo importante es la acción, no el sujeto. Pero en caso de que se mencione, entonces se utiliza esta partícula by para quitarle importancia a la persona que hace la acción y darle, digamos que el énfasis a la acción misma, a la acción en sí. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí ejemplos que están en la voz activa y luego que se pasaron a la voz pasiva para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Mark Twain wrote the book. Mark Twain wrote the book. Entonces, Mark Twain escribió el libro. Entonces aquí lo importante es que Mark Twain escribió, ¿sí? Mark Twain hizo algo, escribió. Vamos a ver la voz pasiva. The book was written by Mark Twain. Entonces aquí nos está dando un ejemplo de cuando estamos hablando del autor agente, la persona. Entonces lo que queremos darle importancia es a la acción, ¿no es cierto? Que es was written, que fue escrito, ¿no es cierto? Entonces aquí para agregar a la persona que hizo la acción o el sujeto agente decimos by Mark Twain. Entonces el libro fue escrito por, pero lo importante es que el libro fue escrito. No es tan importante aquí, entonces por eso agregamos esta partícula por, by, para agregar quién escribió el libro. Pero entonces lo que es importante es que el libro fue escrito. La acción aquí es lo que es importante. Entonces otra vez, en voz activa sería Mark Twain wrote the book y en voz pasiva the book was written by Mark Twain. Leámoslas en español. Mark Twain escribió el libro. En voz pasiva, el libro fue escrito por Mark Twain.
si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces vamos a revisar los pasos. Dice, el objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. Entonces, el objeto aquí sería el libro, ¿se acuerdan? De cuando vimos el objeto. Entonces, el objeto aquí es el libro. ¿Qué dice el primer punto? Que el objeto pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. Y si se dan cuenta, the book, que aquí es el objeto, pasa a ser el sujeto aquí en la voz pasiva. Es el principal, the book. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver el segundo paso. Ay, perdón. Dice, el verbo principal se sustituye por el auxiliar to be en el mismo tiempo, junto al verbo principal. Entonces dice que el verbo principal, aquí write, lo sustituimos, o no lo sustituimos, sino que le agregamos esta partícula, el verbo to be, y si se dan cuenta que tiene que estar en el mismo tiempo. Entonces el verbo principal acá está en pasado, wrote the book. Entonces el verbo to be aquí está en pasado, was, y agregamos el verbo en participio pasado, was written. ¿Listo? Entonces ahí vemos paso 1 y paso 2 cumplir. Paso 3, el sujeto de la oración principal pasa a ser complemento. Entonces aquí el sujeto, si se dan cuenta, igual aquí el objeto pasó a ser sujeto. Y aquí el sujeto pasa a ser complemento. Si se dan cuenta, by Mark Twain. Es como si invirtiéramos la oración por completo, prácticamente. ¿Listo? Y por último dice lo que ya decimos, que si se nombra el sujeto adjetivo de la persona que esto, entonces agregamos by. Veamos el otro ejemplo que está en futuro, algo que están por ahí ustedes preguntando. The housekeeper will clean the room. Vamos a ver cómo sería en voz pasiva. The room will be cleaned by the housekeeper. ¿Listo? Entonces, el ama de casa limpiará la habitación en voz activa, en voz pasiva. La habitación será limpiada por la ama de casa o la empleada, no importa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Otra vez lo mismo. The housekeeper, que era aquí el sujeto, pasó a ser complemento. ¿Sí? Luego, el verbo to be, o el auxiliar, que aquí el verbo es will clean. Entonces tenemos will, lo dejamos igual, porque esta partícula, este auxiliar, es el que nos está marcando el futuro. El verbo en presente simple o en infinitivo, por lo que va después de will, y el verbo en pasado participio. ¿Listo? So the room will be cleaned by the housekeeper. ¿Listo? Entonces ahora vamos a revisar los usos. ¿Listo? Ya que nos dimos cuenta cómo es la estructura de cada uno, que en realidad pues, es muy fácil. Es muy fácil cambiarlas. O sea, si las pensamos en español, en el inglés, la verdad que son muy parecidas. Entonces Mark Twain escribió el libro. El libro fue escrito por Mark Twain. Es igual. La ama de casa limpiará la habitación. La habitación será limpiada por la ama de casa. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver los usos. ¿Cuándo usamos la voz pasiva? So first, we use the passive voice when we don't know who has done the action. Let's see example. A civilian has been killed. The car was stolen. Entonces, usamos la voz pasiva cuando no sabemos quién ha realizado la acción. Para que se den cuenta. Entonces, ¿por qué me están preguntando? ¿Cuándo se utiliza la voz pasiva? La voz pasiva se utiliza cuando no sabemos, una de las formas de utilizarla es cuando no sabemos quién ha realizado la acción. Como, ay, yo escuché que habían matado a un presidente, ¿sí? No sabemos quién, nada, solamente escuché el chisme. Como no sé quién realizó la acción, entonces utilizo la voz pasiva. The president has been killed. No sabemos por quién, ni cuándo, ni nada, ¿sí? Entonces, sí nos damos cuenta. A civilian has been killed. Un civil ha sido matado, ha sido asesinado. Uy, sí, matado. Dios mío, necesito clases de español. The car was stolen. El coche fue robado. Entonces sabemos que estas acciones pasaron. Lo que importa es que se murió alguien o que se robaron algo. Y en realidad ni sabemos ni nos importa quién fue el que realizó la acción. ¿Listo? Good. That is for use number 1. Use number 2. We use the passive voice when we want to give importance to what happens, not to the person that made the action, or when we don't want to say who did the action. Entonces, sí, usamos la voz pasiva cuando queremos dar más importancia a lo que pasó que a quien realizó la acción. Eso ya lo sabemos.
O cuando no queremos decir quién la realizó. A veces pues no queremos decir. En una donación, por ejemplo, fue donado tanto dinero a la fundación por un anónimo. No queremos decir quién donó el dinero, pero estamos dando la importancia a lo importante que es la donación del dinero. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. The letter was delivered yesterday. La carta fue entregada ayer. Entonces aquí le queremos dar importancia a lo que pasó. ¿Qué es? ¿Qué pasó con la carta? ¿Cuándo se entregó la carta? Ah, sí, la carta fue entregada ayer. Listo. A mistake was made. Un error fue hecho. No queremos decir quién cometió el error, solamente que alguien cometió un error, ¿no es cierto? A mistake was made. Okay? So those are two uses for the passive voice. Entonces, esta nota es importante. No podemos usar la voz pasiva con verbos intransitivos como die, arrive or go. Para los que no saben, puse ahí, los verbos intransitivos son verbos que no llevan un objeto directo. Como ya sabemos que es un objeto directo, que es un objeto indirecto, todo eso. Un verbo intransitivo es un verbo que no necesita un objeto directo. Por ejemplo, morir. O sea, por ejemplo, yo digo comer. ¿A qué comió? ¿Sí? O sea, comer es un verbo transitivo porque necesita como un complemento para dar. Comió, así que comió. Pero por cuando uno dice morir, ¿qué murió? ¿Cómo murió? No. O sea, ese verbo no necesita otro verbo para ser claro en lo que está diciendo. Por eso es un verbo intransitivo. Entonces, después del verbo die, arrive or go, o con esos verbos, no se utiliza la voz pasiva. ¿Listo? Para que lo tengan, para que lo tengan en claro. ¿Ok?